Bienvenidos al video del grupo número 2. En este apartado estaremos hablando sobre los objetivos que están en el bloque número 1. Ahora, los integrantes del bloque número 1 son Jorge Leonel García Blanco, Guay Fernando Girón Cortés, Kevin Raúl Gómez Argueta, Marlon Isaías Gómez Correa, César Iván Gómez Gómez y mi persona Guay Fernando Girón Cortés. Ahora, avancemos hacia el primer objetivo. El primer objetivo dice explicar las principales funciones del hígado. Ahora, el hígado es un órgano marrón rojizo oscuro con una forma muy similar a un triángulo y pesa aproximadamente en un promedio de unos 1500 gramos. Se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal y debajo del diafragma y encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Ahora, cabe destacar que el hígado es uno de los órganos más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo, regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y secreta una sustancia denominada bilis. Ahora, ¿para qué sirve la bilis? Ayuda a transportar los desechos desde el hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado, misma que procesa, descompone y equilibra. En consecuencia, elimina muchas sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo, crea los nutrientes y metaboliza los medicamentos y que el cuerpo pueda usarlos, sin que ellos resulten ser tóxicos. Ahora, en las diapositivas presentes tenemos pequeños puntos que vamos a explicar en específico la función principal del hígado. Ahora, su función de digestión. ¿Cómo sirve ella en la digestión? Suministra la bilis al duodeno para poder deshacer los alimentos en grasas. ¿Cómo sirve ella dentro del metabolismo? Ayudando a metabolizar los carbohidratos, lípidos, proteínas y en materiales útiles como el glucógeno para poder suministrar energía al cuerpo. En la desintoxicación, eliminando sustancias tóxicas como el alcohol antes que se puedan empezar a alcanzar el resto del cuerpo y le puedan dañar. Ahora, en el almacenamiento de vitaminas, minerales y fuentes de energías. De esta forma, ellos los almacenan y los liberan cuando es necesario. También tenemos los últimos dos puntos, en la producción y en la protección. Dentro de la producción, el hígado tiene varios componentes proteicos como la albúmina y protegiendo al cuerpo mediante la eliminación de bacterias, hongos o células desgastadas. Muy bien, ahora nos movemos al objetivo número 2. Ahora, en el objetivo número 2 tenemos esto. Identificar cuáles son las principales proteínas plasmáticas, nombrar sus sitios de síntesis y las funciones que ellos desempeñan. Ahora, en la sangre hay tres clases de principales proteínas. ¿Cuáles son? Número 1, las albuminas, globulinas y el fibrinógeno. Ahora hablemos un poco sobre la albumina, ¿sí? Es una pequeña proteína relativamente simétrica con un peso molecular aproximadamente a 66.000 a 69.000 y que siendo la principal proteína del plasma es una molécula altamente soluble que a pesar de su elevada carga negativa puede ligerarse reversiblemente tanto con cationes como con aniones. Ahora, se sintetiza en células hepáticas. Una de sus funciones es ayudar a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo, sin que ella se filtre hacia otros tejidos, porque nosotros sabemos que eso sería horrible. Ahora hablemos sobre otra proteína, el fibrinógeno, también llamado factor 1. Es una proteína del plasma sanguíneo, producida por el hígado en forma de fibrina. Ahora, ¿cuál es el papel que desempeña la fibrina? ¿Por qué es importante? Pues es esencial en la coagulación de la sangre. Cuando se daña un vaso sanguíneo, el cuerpo forma un coágulo para poder detener sangrado, y ese coágulo proviene del fibrinógeno, o por lo menos ayuda en ello. Por último, tenemos la proteína de la globulina. La globulina son un grupo de proteínas insolubles en agua que se encuentran en todos los animales y vegetales. Entre las globulinas más importantes destacan las seroglobulinas, lactoglobulinas, las ovoglobulinas, legumina, fibrinógeno y los anticuerpos o las alfa-globulinas y numerosas proteínas de las semillas. Las globulinas son un importante componente de la sangre, específicamente del plasma. ¿Por qué? Pues ellos representan un 38% de la plasma y se encuentran de tres formas diferentes dentro de ella, en alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Bien, ahora hablemos sobre el objetivo número 3. ¿Qué es lo que dice el objetivo número 3?
describir la clasificación de las proteínas plasmáticas con base a la separación por electroforesis. La separación de las diferentes proteínas de una mezcla compleja frecuentemente se lleva a cabo con diversos solventes y electrolitos, o ambos, para poder separar las diferentes fracciones proteínicas de acuerdo con sus características. La electroforesis es utilizada. Ahora, ¿qué es la electroforesis? Es una técnica basada en movimientos de moléculas cargadas en un campo eléctrico. Ahora, cada molécula se mueve hacia un electrodo de carga opuesta, un cátodo y ánodo. Ahora, se acostumbra a separar las proteínas en tres principales grupos, como antes habíamos mencionado, que serían las albuminas, las globulinas y el fibrinógeno. Ahora, cuando hablamos de la albumina dentro de la electroforesis, estamos hablando cuando tiene una concentración de masa más elevada que las otras dos. Y su suero está medida entre 3.5 a 5.5 gramos por 100 mililitros. La albumina también se conoce que tiene un peso molecular más bajo entre esas tres proteínas. Por lo tanto, la albumina es el mayor contribuyente de presión osmótica coloidal intravascular. Su dimensión relativa y peso molecular es el siguiente que podemos ver aquí, que sería la albumina a 69.000. Ahora, hablemos sobre las globulinas. Cuando estamos hablando sobre las globulinas son moléculas proteicas insolubles en agua pura, pero son solubles en soluciones salinas. Ahora, las globulinas séricas son una mezcla heterogénea, compleja de moléculas proteicas a la que con frecuencia se les designa como globulinas globulinas alfa, beta y gamma, como antes habíamos mencionado, y en ocasiones son subíndices. Ahora, todo basado en su movilidad electroforética. Las globulinas tienen una concentración de masa en suero de 1.5 a 3 gramos por 100 mililitros. Su dimensión es relativa, también como la albumina, y su peso molecular es el siguiente que podemos ver aquí, que sería para las globulinas alfa, sería 200.000, globulinas beta 90.000 y globulinas gamma 156.000. Bien, ahora hablemos sobre la última proteína que sería el fibrinógeno. Es el precursor de la fibrina, también forma los coágulos sanguíneos, como antes habíamos mencionado. Ahora, de ella provienen las inmunoglobulinas, que constituyen el arma efectora del sistema inmunitario humoral. Tiene una concentración de plasma de entre 0.2 a 0.6 gramos por 100 mililitros y su dimensión es relativa y su peso molecular también. Ahora es el siguiente que podemos ver acá, que sería el fibrinógeno a 340.000. Muy bien. Ahora, por último, vamos a hablar sobre el objetivo número 4. ¿Qué dice el objetivo número 4? Explicar la importancia de las proteínas plasmáticas en el diagnóstico clínico de las enfermedades. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre la importancia de las proteínas dentro de las enfermedades, es porque en muchas enfermedades ocurren cambios de las cantidades de diversas proteínas plasmáticas que pueden haber de ellas. Ahora, las alteraciones de las actividades de ciertas enzimas que se encuentran en el plasma tienen una utilidad diagnóstica en diversos estados patológicos. Las proteínas están presentes en todas las células y en distintos líquidos corporales. Un ejemplo, el plasma o la orina. Ahora, las concentraciones de las proteínas en suero es de 6.6 a 8.7 gramos por decilitro. Ahora, en caso de una enfermedad, tanto la concentración como las distintas fracciones pueden verse alteradas completamente. La determinación de las proteínas totales sirve para el diagnóstico de distintas afecciones, siempre. Ahora, hablemos sobre un ejemplo sobre las distintas afecciones que podemos encontrar o que pueden intervenir las proteínas. Ahora, la prealbumina y proteína transportadora de retinol, ¿cómo sirve? Ella participa en el transporte de hormonas y su nivel desciende rápidamente cuando hay problemas nutricionales y hepáticos. Ayuda a la regulación. La transferina, otra proteína, es la proteína transportadora de hierro. En la anemia ferropénica, su concentración es muy severa y se eleva. Y por último tenemos las inmunoglobulinas. Estoy seguro que hemos escuchado antes de estas proteínas. Ahora ellas son un conjunto de proteínas de acción defensiva que son reactivas con un antígeno. Muchas gracias. Esta ha sido la parte del bloque número 1.
Muy buenas a todos. Expondré el bloque número 2 que está conformado por Oswaldo Steven Gómez Ríos, Jonathan Ricardo Gómez Rodríguez, que es mi persona, el cual expondré, y Camila Alejandra González Alberto. El objetivo número 5 es explicar el metabolismo de la bilirrubina, la biosíntesis, transporte y degradación. El metabolismo de la bilirrubina, la transformación de los anillos pirrólicos del grupo hemo en bilirrubina implica una serie de transformaciones bioquímicas que son absolutamente esenciales para la excreción. Aproximadamente el 80% de la bilirrubina proviene de la destrucción diaria de los glóbulos rojos. El otro 20% proviene de una eritropoyesis inefectiva de la médula ósea y en el hígado las enzimas microsómicas. Una vez sintetizada, la bilirrubina debe ser excretada, proceso que involucra varios pasos. El primer paso sería el transporte de la bilirrubina. ¿Cómo se transporta esta bilirrubina? Muy bien, la bilirrubina también se le llama bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Esta circula en el plasma unido a la albumina. Normalmente en estas condiciones no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero puede aparecer bilirrubina no conjugada libre. Y cuando hablamos de libre nos referimos a que no está unida a ninguna albumina. Y esto se da cuando en las condiciones que la cantidad de bilirrubina supera la capacidad de unión de la albumina o supera la cantidad de albuminas. Debemos de tener claro que cada vez que pase esto es anormal, se considera algo anormal cuando aparece en la bilirrubina libre. El segundo sería la captación de la bilirrubina. La captación está dada por las células del parenquima hepático. La bilirrubina circulante es captada por receptores específicos del polo sinusoidal del hepatocito. Ya en la célula hepática, el hepatocito toma la bilirrubina y la une a proteínas para ser transportada al retículo endoplasmático. El tercer paso sería la conjugación de la bilirrubina y esta ya se da cuando es llegada al retículo endoplasmático liso. La conjugación no es más que el proceso en el cual se aumenta la solubilidad en agua o la polaridad de la bilirrubina. Principalmente el 80% se conjuga con ácido glucurónico, formándose monoglucurónidos de bilirrubina. Y luego el resto, que es el 20%, se forma sulfato de bilirrubina. Y se obtiene así, ya posterior a estos procesos, la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que esta se caracteriza ya por ser soluble en agua y no difundir a través de las membranas celulares. El último paso sería la excreción y la reabsorción de la bilirrubina. Esto se da en la circulación enterohepática. La bilirrubina directa tomada por los lisosomas y el aparato de Golgi es sacada activamente hacia los canalículos biliares. De los canalículos pasa a la vesícula biliar y luego al intestino delgado. La bilirrubina no conjugada, que llega al duodeno es en parte reabsorbida en la mucosa intestinal. Por la circulación enterohepática, la mayor parte de la bilirrubina, de esta bilirrubina conjugada, o sea el 90%, vuelve al hígado y reinicia el circuito hacia el intestino, vuelve el proceso. El resto, que es el 10%, esta sí es excretada por la orina, ya que llega al riñón por la circulación general y filtra a través del glómerulo renal. El siguiente objetivo es el objetivo número 6, que es parte del bloque número 2 también, que es analizar los diferentes tipos de hiperbilirrubinemia a predominio de indirecto o indirecta, mencionando su etiología. Muy bien, una vez que se determina una elevación de bilirrubina en los exámenes de sangre, el primer paso es verificar si se trata de una hiperbilirrubinemia de predominio conjugado, que es la indirecta, o de predominio no conjugado, que es la indirecta. Habitualmente se habla de una hiperbilirrubinemia de predominio directo cuando la bilirrubina directa presenta más del 30% de la bilirrubina total. La hiperbilirrubinemia indirecta, la causa es una producción aumentada de bilirrubina, habitualmente por aumento de catabolismo de la hemoglobina, por ejemplo, las anemias hemolíticas pueden ocasionarlo. Otra causa muy frecuente de esta es el síndrome de Gilbert, que se caracteriza por una disminución de la capacidad hepática de conjugación de la bilirrubina.
Pero en este síndrome las otras pruebas hepáticas son normales. Es también otra causa, pero muy infrecuente, de elevación de la bilirrubina no conjugada, es el síndrome de Crigler, que habitualmente se diagnostica al momento de nacer por hiperbilirrubinemia marcada de unos 20 miligramos, etc. La siguiente es la hiperbilirrubinemia directa, que se asocia a las enfermedades hepáticas debido a una insuficiente capacidad de excreción. La elevación de la bilirrubina conjugada en sangre es uno de los hallazgos característicos de los cuadros colestásicos y se acompaña de elevación de fosfatasas alcalinas y gamma glutamilotransferasa. Su aumento puede estar dado por diferentes razones. Por ejemplo, puede aumentar por una obstrucción de la vía biliar, ya sean cálculos, tumores de la vía biliar o el páncreas. También puede aumentar por enfermedades hepáticas colestásicas, por ejemplo la cirrosis biliar primaria, la colangitis, la esclerosante primaria o secundaria de esta colangitis. También por una hepatotoxicidad que puede ser dada por medicamentos o sustancias tóxicas, entre otras razones. También puede darse aumento a una hepatitis aguda, que esta es una inflamación aguda del hígado. Puede producir elevaciones importantes de la bilirrubina, ya que falla su excreción a nivel de la célula hepática. También puede darse aumentada por una cirrosis, ya que la cirrosis hepática puede acompañarse de elevaciones progresivas de la bilirrubina. También es importante destacar que la elevación de bilirrubina es un fenómeno relativamente tardío en cuestión de enfermedades hepáticas crónicas y esta refleja un daño importante en la función hepática. También puede dar por los síndromes de Rotor y Dubin-Johnson, que estas son elevaciones de la bilirrubina directa pero en forma aislada. Estas enfermedades son genéticas y poco frecuentes. Y esto sería todo a mi participación. Muchas gracias por la atención. Bien. Como expositor del bloque 3, integrado por Wandique Chévez, Dayana Marisol, mi persona, Guerrero Yala Carlos Misael, también Hernández Cubia, César Mauricio, Hernández González, Ana María y Hernández Mejía, Alessandra Guadalupe, me corresponde explicarles el objetivo 7, 8 y 9 de esta discusión. En primer lugar, el objetivo 7. Espero que se vea. Recordar las características físico-químicas del etanol y sus procesos de absorción y oxidación. Sería pues también ver los sistemas de alcohol hidrogenasa, meos y catalasa. Bien. El etanol. ¿Qué es el etanol? Eso también se puede llamar alcohol etílico, comúnmente oído que está en las bebidas alcohólicas. Es un compuesto químico orgánico alifático con un grupo funcional de hidroxilo, formando parte de la familia de los alcoholes. De fórmula empírica, carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno. Pues al ser un alcohol, lo convierte en un producto químico inorgánico. Y además, como otro dato, en una de las propiedades físicas, pues su punto de ebullición está por los 78 grados centígrados. También puede utilizarse como un componente de combustible. Generalmente se utiliza como un aditivo de la gasolina. Además, el etanol es altamente liposoluble, lo cual le permite atravesar las membranas celulares. Como otro dato también, se tiene que saber que por encima de ciertas cantidades, o mejor dicho, también concentraciones, puede ser altamente tóxico, al igual que sus metabolitos, porque debido realmente a su elevada reactividad química. Y pues, sabiendo que también se puede ingerir, pero en bajas concentraciones, tiene un valor energético de un promedio de 7 calorías por cada gramo ingerido, aproximadamente. Muy bien, pasando a las propiedades físicas, tiene una apariencia incolora, parece agua, tiene un punto de fusión de 158,9 Kelvin y un punto de ebullición de 351,6 Kelvin, o 78 grados centígrados, como lo dije anteriormente.
Tiene una temperatura crítica de 514 Kelvin o 241 grados centígrados. Como un dato también, la temperatura crítica es como la temperatura límite en donde un gas no puede ser licuado por presión. En otras palabras, sería que no puede ser condensado por una gran presión. También tenemos que estar en estado de agregación líquido, es decir, que es líquido, una densidad de 810 kilogramos por metro cúbico y una presión crítica de 63 atmósferas. Lo siguiente serían las propiedades químicas. Tiene como valores en el sistema internacional y en unas condiciones normales de 0 grados centígrados y una atmósfera, salvo cuando se le indica lo contrario. Tiene una acidez de 15,9, la solubilidad en el agua pues es muy visible, entre otros realmente. Muy bien. Ahora, hablando en el siguiente punto, sería el sistema de alcohol del hidrogenasa, MEOS y catalasa. Muy bien. Primero que todo, tenemos que saber que las siglas ADH sería pues prácticamente una hormona antidiurética. Pues esta se encuentra en el citosol y en los hepatócitos y cataliza la formación de acetaldehído por transferencia del hidrógeno del grupo hidroxilo al cofactor nicotinamida adenina dinucleótido, NAD abreviado, para convertirlo en NAD reducido y luego por transhidrogenación en NAD fosfato reducido. Muy bien. El siguiente sistema sería el sistema MEOS. La enzima, algo que tenemos que saber es que la enzima de ADH, no, obviamente no es el único sistema capaz de metabolizar el etanol en el hígado, ¿cierto? Pues este necesita ayuda en ciertas ocasiones, ya que este, al ser una enzima baja en km, se satura muy fácilmente. Entonces, por eso cuando se ingiere demasiado etanol, pues se utilizan otros sistemas como el MEOS o la catalasa. El MEOS sería pues un sistema microsomal de oxidación de etanol y pues está localizado en el retículo endoplasmático de las células. Y pues, como dice la diapositiva, es un sistema inducible en el que participa el citocromo P450 y CPI 450, que prácticamente es la forma más extendida de nombrarlo, como el CPI 2E1. Este sistema puede lograr incluso a contribuir en el metabolismo de esta sustancia en un 3 al 8%. Ahora, hablando del sistema de la catalasa. Primero, ¿qué es la catalasa? Es una enzima tetramérica con un grupo hemo en cada subunidad. Pues es uno de los activos catalizadores producidos, es de los más activos catalizadores producidos por la naturaleza. Muy bien, este sistema funciona en las peroxisomas de la célula hepática mediante la actividad de la catalasa, que metaboliza el alcohol a acetaldehído a través de la peroxidación en presencia del peróxido de hidrógeno, que luego se transforma en agua. Pues este sistema metaboliza mucho menos que el de MEOS, solo hace menos del 2% del alcohol ingerido. Siguiente sería explicar cuál es el efecto de la ingesta crónica del etanol sobre el estado del hígado, que puede dar hígado graso, hepatitis, cirrosis, enfermedades del hígado que pues, pueden ser reversibles hasta no reversibles. Primero, pues la acumulación de grasa en el hígado graso, que sabes, este tipo de enfermedad pues es la menos grave, incluso a veces puede ser reversible, pero realmente se presenta muy comúnmente, incluso hasta un 90% de las personas que consumen demasiado alcohol. Ahora, ya en la hepatitis alcohólica pues es una inflamación, el hígado se inflama y pues aproximadamente lo sufren entre el 10 y el 35% de las personas que pues consumen demasiado alcohol. Y por último, la peor de todas, la cirrosis, que es irreversible, que un alrededor de 10 al 20% de las personas lo sufren, pero las personas que abusan del alcohol. Pues en la cirrosis se sustituye de forma permanente gran parte del tejido hepático por tejido cicatrizal, haciendo que pues este tejido ya no tenga la capacidad de hacer acción alguna.
contra el etanol, por ejemplo, pero en sí con la función que tiene el hígado. El siguiente sería el objetivo número 9, que es explicar las alteraciones bioquímicas como consecuencia de los efectos tóxicos de la ingesta crónica de etanol. Tenemos el aumento del cociente de NADH, que ya le explicamos qué es lo que significa en lo anterior, y la cetoacidosis inducida. Pues el primero aumenta el lactato piruvato, inhibe la oxidación de ácidos grasos, inhibe el glicerofosfato, deshidrogenasa, lo que lleva a glicerofosfato aumentado. En el siguiente, que es el cetoacidosis inducida, el alcohol disminuye a la glucogénesis hepática y a la secreción de insulina. También aumenta la lipólisis y comprende la oxidación de los ácidos grasos y estimula la cetogénesis. Ahora, otra de las afecciones que se pueden ver son la acidosis metabólica. Todos sabemos que el modo de entrada del etanol o en sí del alcohol pues es vía oral, donde es absorbido, dicen, un 70% en el intestino delgado, el 20% en el estómago y un 10% en el colon. Con una velocidad máxima de absorción, pues, en el torrente sanguíneo de 60 a 90 minutos. Luego de esto, llega rápidamente, pues, se sabe, a la sangre y comienza a eliminarse mediante procesos metabólicos hepáticos. O si no, también pues existen otros medios de que se expulse ya sea desde la mucosa intestinal, la saliva, el sudor, el aliento, la orina, etc. El siguiente sería la hiperucemia. La hiperucemia, como sabemos, pues el alcohol es el causante de todas estas afecciones, pero durante el consumo excesivo. Pues bien, es el alcohol en el consumo excesivo, es convertido en ácido láctico, lo que produce la excreción renal del AU, inhibiendo competitivamente la secreción de este mismo por el túbulo proximal. Incluso el consumo crónico de este alcohol incrementa la producción de purinas. Además, como se tiene ya visto, que los mayores efectos de hiperucémicos son provocados por la cerveza en vez de otros tipos de bebidas alcohólicas. Esto pues se atribuye a que tiene un gran contenido de purinas y predominante en guanosina. La siguiente afección y última sería la hipoglicemia. Pues la hipoglicemia es una afección que en el nivel del azúcar de sangre, es decir, la glucosa, es más bajo de lo normal, realmente, el nivel de la glucosa en esta afección. La glucosa es la principal pues, fuente de energía del cuerpo, ya sabemos, y con la baja de pues se puede tener muchas afecciones en el cuerpo. La hipoglucemia, pues, inducida por el etanol, está favorecida por la desnutrición, el ayuno prolongado y la existencia de lesiones hepáticas. De hecho, es una complicación de la intoxicación subaguda de los etílicos crónicos. Entre los síntomas que se pueden dar en esto, pues se da palidez, comportamientos erráticos, irritabilidad, temblores. Se parece mucho a los síntomas que puede tener, pues, una diabetes, y incluso puede ser causado, como se ve en la imagen, por el exceso de insulina, insuficiente ingesta de carbohidratos, etc. Y pues ahí terminaría la presentación. Hola, espero se encuentren genial. Mi nombre es Ricardo de Jesús Hernández Reyes. Soy integrante del bloque número 4, el cual está conformado por Hernández Pérez, Natalia Net, con DUE HP 2003, mi persona que es Hernández Reyes Ricardo de Jesús, con DUE HR 2002, Herrera Victoria Marcela, con DUE HH 2002 y Laine Salvador Jardín Manfredi, con DUE LS 2003. Y hoy voy a defender nuestra nota explicando el objetivo 10 y 11. Empecemos con el objetivo número 10. El objetivo número 10 nos dice definir malnutrición y explicar las diferentes razones por las que fue detectado en el paciente del caso. Ok, vamos a empezar hablando un poco sobre la malnutrición y conociendo qué es la malnutrición. La malnutrición es el resultado de una dieta desequilibrada, en donde hay una falta de nutrientes o bien una ingesta de esto en las proporciones erróneas, ¿verdad? Lo que va a aumentar el riesgo de sufrir
infecciones o enfermedades infecciosas, algo que es bastante preocupante. Ahora, en el paciente del caso, nosotros vamos a detectar la mala nutrición debido a los síntomas y a los resultados del examen físico. Los síntomas que el paciente presenta eran mareos, náuseas, debilidad muscular, astenia, que es esa sensación de falta de vitalidad, falta de energía, ¿verdad? Y anorexia. Ahora, los resultados del examen físico nos presentaban que el paciente se observaba deprimido, pálido, hipoactivo. Presentaba eritema palmar, que es una coloración rojiza en la palma y en los dedos de las manos. Su hígado estaba 3 centímetros abajo del reborde costal derecho. Ese también pues era duro al palparlo, ¿verdad? Presentaba ictericia, que es una coloración amarilla de la piel, las membranas mucosas y de los ojos. Presentaba un ligero edema maleolar, que es la hinchazón de los miembros inferiores provocada por la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Asimismo, presentaba hepatoesplenomegalia, que es el aumento de tamaño tanto del hígado como del vaso. Y ginecomastia, ¿verdad? Que es un aumento del tejido glandular mamario, que sean los niños y hombres, provocados por un desorden o, un desequilibrio hormonal, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las causas más comunes, ¿verdad?, de la malnutrición, abarcan, ¿verdad?, la mala dieta, es decir, que no se consumen las porciones necesarias de nutrientes o que estos se consumen en exceso, ¿verdad? Recordemos que todo tiene un límite y un equilibrio. Asimismo, tenemos los problemas de salud mental, como la anorexia o la bulimia, algo que en nuestros tiempos es bastante común. También tenemos problemas de movilidad, es decir, que la persona es incapaz de poder ir a comprar sus propios alimentos o incluso de poder cocinar sus alimentos, ¿verdad? Tenemos problemas gastrointestinales, en donde, pues, aunque nosotros consumamos las porciones necesarias, ¿verdad?, nuestro cuerpo simplemente no va a querer colaborar y no va a ser capaz de absorber ni de digerir los nutrientes necesarios. Asimismo tenemos, ¿verdad?, el alcoholismo, que como en este caso podemos observar va a ser el causante de muchas enfermedades gastrointestinales como la gastritis, problemas en el páncreas, en el riñón, e incluso, ¿verdad?, en el hígado, que va a provocar que todo este proceso de digestión y de absorción no se dé adecuadamente, ¿verdad? Asimismo, recordemos de que el alcohol posee calorías, que va a disminuir el hambre de las personas. Y por último, pero no menos importante, es, ¿verdad?, la situación económica, porque recordemos que en países subdesarrollados, incluso en regiones muy cercanas a nuestro país, hay una marcada escasez de alimentos, que juntamente con el precio elevado de los alimentos no permite que las personas tengan una alimentación adecuada. Ok, ahora vamos con el objetivo número 11, el cual nos dice explicar la razón por la que el paciente presentaba los siguientes síntomas y signos, ¿verdad? Vamos a empezar con la epistaxis. Tenemos que saber que la epistaxis es un sangrado a nivel nasal, es decir, es una hemorragia nasal. Ahora, en el caso de nuestro paciente se da debido a que el hígado va a ser un órgano que va a producir diferentes sustancias que se van a introducir en el torrente sanguíneo, que van a ayudar al cuerpo a las diferentes funciones, como es la coagulación, al transporte de sustancias, entre otros. Sin embargo, pues cuando ese posee un daño al órgano, o sea, un daño en el hígado, como en este caso, que es cirrosis, no va a poder producir las cantidades necesarias de esta sustancia, ¿verdad? Lo que en parte va a provocar que los pequeños capilares nasales puedan dañarse o lesionarse más fácilmente, induciendo a un sangrado, ¿verdad? Y con eso también se va a aumentar el tiempo de coagulación, es decir, que ahora los sangrados se van a poder producir más fácilmente y que pues su coagulación va a ser mucho más difícil porque no vamos a tener estas sustancias como por ejemplo la protrombina, ¿verdad?, que es importante para el coágulo, ¿verdad? Luego vamos a tener también un edema maleolar, que como ya les había explicado, el edema maleolar es la hinchazón de los miembros inferiores provocado por la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Esto se da en parte, ¿verdad?, por la presión que se ha aumentado en la vena porta. Pero también pues el hígado va a producir una sustancia importantísima que es la albúmina, ¿verdad?, la encargada de que los líquidos se mantengan en el torrente sanguíneo y que no salgan hacia los diferentes tejidos. Sin embargo, pues como tiene un daño que es la cirrosis, no va a producir las cantidades necesarias de albúmina, por lo que la sangre se va a filtrar hacia los tejidos provocando este edema. Luego vamos a tener una ligera desnutrición. Esto pues es resultado de la mala nutrición que ya se comprobó que posee, ¿verdad? Es decir, debido a que no se consumen los nutrientes necesarios o al menos no se consumen en las cantidades necesarias, ¿verdad? Asimismo, va a presentar la hemoglobina y el hematocrito bajo. Ok, ahora,
Esto es importante porque esto en parte se da por el sangrado que el paciente ha tenido. Recordemos que nos dice que ha tenido sangrados hasta de 3 horas. Entonces, en estos sangrados se va a perder sangre, ¿verdad? Por lo que pues, los niveles de hemoglobina y hematocrito van a bajar. Asimismo, recordemos de que el hígado va a producir una sustancia importante para la formación de la hemoglobina, que es la glicina, la cual se va a unir al ácido delta aminoleucolínico, ¿verdad? El cual a la vez se va a introducir al grupo hemo, que va a formar a la hemoglobina, ¿verdad? Asimismo vamos a tener de que este va a poseer hipoalbuminemia, ¿verdad? Como ya les decía, el hígado es el encargado de producir la albúmina. Entonces, cuando este tenga un daño, en este caso del paciente, que es la cirrosis, este no va a producir las cantidades necesarias de albúmina, por lo que sus concentraciones se van a venir abajo, ¿verdad? Ok, asimismo vamos a tener los valores séricos elevados de aminotransferasa. Esto, ¿verdad?, es provocado porque se aumentan los valores de la alanina transferasa como resultado del daño del hígado, producido pues por el exceso de alcohol, como lo podemos observar aquí, que posee el paciente en su cuerpo, y porque pues ha sido un alcohólico desde hace muchos años, ¿verdad? Asimismo, este va a presentar tiempos de coagulación prolongados, porque como ya les explicaba, ¿verdad?, el hígado va a ser el encargado de producir diferentes sustancias como la protrombina, ¿verdad?, que se van a introducir en el torrente sanguíneo para ayudar a que el cuerpo pueda realizar las funciones, ¿verdad? Ahora, como ese posee este daño, que es la cirrosis, ese no va a producir las mismas cantidades de protrombina y las diferentes sustancias, por lo que ahora la coagulación va a ser mucho más difícil porque vamos a tener una decadencia de estas sustancias, es decir, van a haber niveles bajos y pues a la hora de un sangrado nosotros sabemos de que estas sustancias llegan y se van a acoplar rápidamente, pero como no hay tantas, entonces su llegada va a ser más lenta y por ende el tiempo de formación de la plaqueta va a ser mucho más tardado, por lo que pues decimos que el tiempo de coagulación va a aumentar o van a ser más prolongados. Bueno, esta ha sido toda mi participación, espero haya sido de su agrado y haya sido comprendible. Gracias por su atención, pasen un excelente día. Hola, yo les expondré el bloque número 5 y los integrantes de este bloque somos Lara Pineda, Jonathan Giovanni, Lazo Zelaya, Luis Alexander, mi persona, Lemus Martínez, Emilia Raquel y López Rodríguez, Carlos Iván. Y a continuación les expondré los objetivos 12, 13 y 14. Comenzaremos con el objetivo número 12, el cual nos dice explicar cuáles son las implicaciones del consumo de alcohol junto con otras drogas y su relación con la función mental y coordinación motora. Primeramente, sabemos que no existe una causa simple, sino que esto es una interacción complicada de factores neuroquímicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que originan y desarrollan una enfermedad grave que es farmacodependiente. Ahora bien, la acción psicofisiológica y farmacodinámica del alcohol es fundamentalmente depresiva, ya que se dice que reduce la actividad sináptica del sistema nervioso central. Ahora bien, es un hecho conocido que el consumo excesivo de alcohol causa una disfunción aguda y crónica en el cerebro, porque lo que les mencionaba anteriormente. Y esto nos produce diferentes trastornos del sistema nervioso central y se presentan alteraciones en la memoria y en las funciones intelectuales. Y en las funciones intelectuales nosotros sabemos que está el cálculo, la comprensión y el aprendizaje. Pero el uso excesivo de drogas y alcohol no solo afecta al sistema nervioso central, sino que también nos afecta a nivel hepático, o sea a nivel del hígado. Y esto en su mayoría lo que pasa es que produce un hígado graso alcohólico, se aumenta el tamaño del hígado, eso puede terminar en necrosis, inflamación grave del hígado, eso se le llama hepatitis alcohólica. Y si se sigue con un uso excesivo de drogas y alcohol, pues podemos llegar a lo que es una cirrosis. Ahora bien, esto no solamente afecta al sistema nervioso y a nivel hepático, sino que también nos afecta a nivel del miocardio. Nosotros sabemos que el corazón es aquella bomba que, valga la redundancia, bombea sangre oxigenada hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, sabemos que de los ventrículos esa sangre pasa hacia el organismo. Entonces, lo que pasa es que en el uso excesivo se da una contracción mínima o se reduce la frecuencia de contracciones, por lo cual se dice que disminuye la bomba. Ahora bien, también comenzaremos a hablar acerca del objetivo número 13, que nos dice analizar cuál es el significado clínico de la intoxicación alcohólica. Ahora bien, clínicamente podemos decir que una intoxicación por alcohol es un trastorno mental orgánico más común. Y su duración es limitada y dentro de una variabilidad individual, porque esto varía dependiendo de cada organismo, dependiendo de las personas, y puede presentarse
el cuadrado con diferentes cantidades de alcohol. Ahora, la intensidad de los efectos del alcoholismo es inversamente proporcional a la tolerancia desarrollada por la persona, y a nivel central es directamente proporcional a la concentración de etanol en sangre. Y esta a su vez depende de la cantidad de alcohol ingerida y graduación, de la velocidad de absorción digestiva, de la cantidad de líquido que se beba con el alcohol, del peso del paciente, y también depende del tiempo que haya pasado tras su consumo. Ahora bien, también podemos decir de que el tronco encéfalo y la sustancia blanca cerebral se afectan antes que la corteza, y podemos decir también que las alteraciones del sistema nervioso central son los primeros síntomas que aparecen en el paciente. La intoxicación grave por alcohol también se conoce como intoxicación etílica, envenenamiento por alcohol o congestión alcohólica. Estos son los diferentes nombres. Y ahora, los síntomas que se van a presentar en aquellas personas que han abusado del alcohol son el aumento de la sensación de bienestar, ellos tienen un aumento de la confianza social, latidos acelerados, mareos, náuseas, vómitos, trastornos en el habla, disminución de la coordinación de movimientos y reflejos. Me voy a enfocar un poco en lo que es el aumento de la confianza social. Se dice de que las personas, hay una razón para muchas personas de seguir consumiendo alcohol, y es que se sienten bien en confianza social debido a que cuando ellos están en estado de ebriedad se olvidan de todos sus problemas, entonces ellos como que neutralizan todo lo que está pasando en su vida, entonces no le toman importancia a los mareos, las náuseas, a los vómitos, a todo lo que les está perjudicando, como les mencionaba, a nivel hepático, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del miocardio. No piensan en eso porque ellos están en un estado de relajación, o sea, ellos están sin problemas. Entonces esa es como la compensación que ellos sienten al consumir el alcohol. Es una sensación subjetiva de alivio de estados emocionales desagradables, como estados de ansiedad, estados de angustia, fobia, disforia, insomnio, mal humor, preocupaciones, culpabilidad, depresión, inseguridad y síntomas de abstinencia en pacientes con dependencia. Y como les decía, el efecto de alivio inmediato de malestar emocional produce un efecto reforzador negativo. O sea, las personas se olvidan de todo el malestar que le están provocando a su organismo porque ellos sienten un efecto reforzador. Ahora bien, en casos graves, la intoxicación por alcohol puede llegar hasta el caso hasta la coma, a un estado de coma, y en casos extremos, pues hasta la muerte. Y les comenzaré a hablar acerca del objetivo número 14, que nos dice interpretar el proteinograma en la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Pero primeramente les comenzaré a hablar acerca del proteinograma, que es el método de análisis con mayor sensibilidad por clínica para la detección de una gamapatía monacional, por lo que la sospecha de una gamapatía emocional es la principal indicación a la hora de solicitar una proteinograma. Ahora bien, recientemente se dispone de un sistema de realización de los proteinogramas utilizando una técnica diferente. Ya no se usan las técnicas que se usaban anteriormente, porque recordemos que todo está avanzando en tecnología. Y se denomina esa nueva técnica electroforesis capilar, donde la muestra se hace pasar por un capilar y las proteínas se separan debido a un fuerte voltaje electroosmótico, y las bandas se estiman mediante la medición de 12 a 214 mililitros de enlace peptídico. Y aquí les presento un patrón electroforético normal, que nos dicen que los patrones electroforéticos surgieron de la asociación que se observó entre las diversas enfermedades y determinadas alteraciones proteinograma. Lo que nosotros tenemos que tener más en cuenta, o lo que podemos observar, es que en esta imagen se nos presentan los valores normales o los valores de referencia para un proteinograma normal. Podemos observar la albumina, la alfa 1, alfa 2, la proteína beta, la gamma. Y entonces vamos a hacer la comparación con los patrones electroforéticos para la cirrosis hepática y también para el síndrome nefrótico. Y aquí tenemos uno para la cirrosis hepática. Y en la cirrosis hepática lo que nosotros podemos observar es una disminución de todas las proteínas sintetizadas por el hígado. Recordemos que el hígado sintetiza la albumina. Entonces, si observamos en estos cuadros, tenemos que la albumina tiene 36.5 y en nuestro cuadro de referencia podemos observar que es de 64.5, o sea, hay una disminución. Y se da un aumento de la banda de las hemoglobinas como consecuencia de la falta de degradación de IgA de origen digestivo, unido a una síntesis importante de inmunoglobulinas como consecuencia del material genético procedente del tubo digestivo. Y aquí tenemos
el diagrama y lo principal es la disminución de la albúmina. Ahora bien, vamos a observar para el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico la caracteriza es una disminución de la albúmina, un aumento de la globulina, una disminución de las globulinas como consecuencia de las pérdidas renales de las proteínas de menor peso molecular, y tenemos un aumento compensatorio de mayor peso molecular, de los de mayor peso molecular, a fin de mantener el poder oncótico del plasma. Entonces nosotros podemos observar los datos, podemos ver también las diferentes gráficas para el síndrome nefrótico, para la cirrosis hepática, y aquí tenemos los valores de referencia. Aquí está, podemos ver que el primer espacio es para la albúmina, luego para la alfa 1, alfa 2, beta y para el gamma. Y aquí podemos ir comparando. Y esta ha sido la participación del bloque número 5 y gracias por su atención.